la presión de la aorta le pasa la presión a la arteria y la arteria le pasa la presión a las arteriolas, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué habíamos dicho del diámetro vascular? Porque a medida que la aorta se va dividiendo, aumentaba el diámetro vascular y por lo tanto la velocidad en que la sangre iba a pasar iba a ser menor. Porque si tenemos que pasar agua por un tubo muy largo, muy grande, el agua pasa despacio. Entonces ven aquí la velocidad, para que vean que no estoy diciendo mentiras, la velocidad después que sale de la aorta empieza a bajar. ¿Por qué? Porque el área vascular empieza a ser mayor. Y fíjense cuando llega a la arteriola, miren la velocidad de la sangre, cómo se hace cada vez menor, hasta llegar a los capilares, que es cuando la circulación, la velocidad de la sangre es la más lenta. El pulso, creo. Ahora la resistencia. Pero eso no vamos a hablar después. Mañana empezamos a hacer el cuadro de la mujer. Ay, sí, verdad. Entonces entiende este gráfico con lo que quiere decir. Sí. Que la aorta es una sola, pero la aorta viene y se divide en arterias. Y aquí está aumentando el área vascular y por lo tanto la velocidad de la sangre empieza a bajar. La aorta se divide en muchísimas arteriolas. Aquí la velocidad es mucho más lenta. Y los capilares son millones. Y esto es como dijimos, que esto es como si pasara una manguera del tamaño del salón. Y por lo tanto la velocidad es lo más lento. Luego la velocidad sigue baja. ¿Por qué? Porque ahora ya no tiene nadie quien la empuje. Aquí la velocidad es alta porque tiene el corazón que la empuja. Pero ya para acá, después de los capilares, no hay nadie que empuje la sangre. Todavía la sangre tiene que ser jalada, ¿no? Entonces, ¿quién la jala? La musculatura de las venas, la presión negativa del tórax, va jalando la sangre, pero no hay quien la empuje. Por eso es que la velocidad de la sangre se queda baja. Creo que es importante también el tema de la musculatura, como se va disminuyendo la musculatura presente en la medida de que va bajando el calibre, entonces tampoco se acumula, no hay energía acumulada. Exacto, no hay energía acumulada. Porque no hay músculo, se está perdiendo. Y fíjense que aunque la presión sistólica aquí sea muy alta y la presión diastólica sea más baja, hay como una diferencia de presión, lo que está en el corazón, la velocidad de la sangre es igual. No hay una velocidad de sangre más alta en la sístole y una velocidad más baja en la diástole. ¿Bien? ¿Por qué es igual? Porque parte de la presión sistólica la almacena en la pared y cuando el corazón deja de bombear, esa energía que aguantó la aorta la suelta. Entonces hace que la velocidad de la sangre siempre sea igual. Bueno, entonces la pared del vaso sanguíneo, decíamos que tenía un epitelio, después venía la capa muscular y después venía una capa serosa. La capa elástica y la capa serosa. En este caso, esta lámina se refiere a solamente el epitelio del interior, que se llama el endotelio. El endotelio es una barrera selectiva, en el sentido de que, cuando digo que es una barrera es que no deja pasar, ¿verdad? En las arterias, este endotelio es bastante impermeable, no deja pasar nada. Es decir, que por fuera de la arteria no vamos a ver nada que se haya filtrado desde la arteria hacia afuera. No se filtra, o sea que ese endotelio y todo el resto de paredes son bastante, evitan que se salga cualquier cosa por la arteria. Entonces en la arteria no hay salida de sangre ni de ningún tipo de líquido. Pero llega un momento en que sí se requiere, ¿verdad? Porque ya al llegar al capilar, la función del capilar es alimentar los tejidos. Ahí sí se requiere que la sangre salga, no la sangre, pero parte del contenido de la sangre salga al tejido y lo bañe con nutrientes, con glucosa, ¿verdad? Con oxígeno. Entonces, en ese momento el endotelio ya va a hacer un efecto de barrera. Van a ver que el endotelio tiene una regulación también de la coagulación, lo verá con el profesor Jorge cuando le dé la clase de coagulación. Cuando el endotelio está intacto, ¿verdad? No es necesariamente que no es necesidad de poner en práctica que haya coagulación. ¿Por qué? Porque el endotelio está intacto. Entonces por ahí no capaz. Pero si usted rompe, por ejemplo, se sacan sangre de un vaso sanguíneo
y rompe el endotelio, esa ruptura del endotelio activa la coagulación. Por eso es que es procoagulante cuando se rompe y es anticoagulante cuando está intacto. Y otra cosa que tiene el endotelio, dijimos que no solamente una pared, sino que es muy activo inmunitariamente. Ahí produce unas sustancias que aceleran la quimiotaxis. La quimiotaxis, no es que lo habrán visto en inmuno, que es como cuando hay una infección, el vaso sanguíneo puede liberar sustancias a la sangre para que el glóbulo blanco que esté por ahí sea atraído hacia ese sitio. Entonces ese glóbulo blanco que es atraído hacia el sitio de la infección se llama quimiotaxis, que lo atrae. Son estas. Y factores de adhesión que también tienen que ver con la coagulación. Son Fulibran. ¿Se acuerdan del COVID que había que era la tormenta de citoquinas? ¿Se acuerdan de eso? Que mataba a la gente. Parte de esa citoquina y la fiebre que es esta. Ok. El mismo endotelio tiene sustancias que autorregulan el vaso sanguíneo. O sea, ya habíamos dicho que fíjense como que lo que yo pinté aquí está aquí. O sea, que un vaso sanguíneo que tenga la musculatura relajada tiene el espacio o el hueco ancho. ¿Vale? Pero un vaso sanguíneo que tenga la musculatura contraída, el hueco, el espacio se hace más pequeño. ¿Sí? Bien. Esto lo hace, dijimos que era la musculatura lisa, que la musculatura lisa responde al simpático. Pero esta musculatura lisa también puede responder a autorregulación del endotelio. O sea, hay sitios en diferentes órganos donde el propio endotelio regula la contracción, en el caso del riñón. O sea que no solamente es simpático a la acción muscular, sino también la musculatura de los vasos sanguíneos, la musculatura lisa responde a sustancias que se secretan en el propio endotelio. Vamos a ver vamos a ver dentro de un rato que la presión o la presión de la sangre tiene que ver con el diámetro del hueco del vaso sanguíneo, del lumen. También tiene que ver con la vasorelajación y con la vasoconstricción, o sea, tiene sustancias para relajar y para comprimir la musculatura. Este es el óxido nítrico de Viagra, el que produce la vasoconstricción, vasodilatación para que haya erección del pene. Tiene que ver con el endotelio vascular del pene. La capa media, habíamos hablado del endotelio, la capa media es donde están las fibras elásticas y las fibras musculares. Entonces, habíamos dicho que donde había la aorta y los vasos sanguíneos que se parecen a la aorta, son las principales ramas de la aorta, lo que más tienen son fibras elásticas. Luego, a medida que la arteria se hacía más pequeña, disminuía la cantidad de fibra elástica y aumentaba la cantidad de fibras musculares. Entonces, la de mediano calibre, o sea, las arterias intermedias, tienen tanto fibra elástica como fibras musculares. Ya las arteriolas, que son las más pequeñas, no tienen fibra elástica, sino que tienen fibras musculares. Entonces, dependiendo de esa estructura de la pared, es su función, es la función de la arteria. Entonces, si la cantidad es fibra elástica, son vasos de presión, porque soportan las presiones. ¿Por qué soporta las presiones? Porque la pared puede almacenar la energía de la presión. Entonces las arterias que tienen fibras elásticas son almacenadoras de presión. Estas, que son intermedios, tanto mantienen la presión y en un punto intermedio entre las siguientes, que son las musculares. Las fibras musculares, las que tienen solo fibra muscular, piensa que este es un punto intermedio entre las que son elásticas y las que son musculares, pues tienen de las dos. Y las arteriolas tienen solo fibras musculares, casi no tienen elásticas. Quiere decir que esas arterias no se estiran, pero sí se contraen.
¿Para qué se contraen? Para disminuir el diámetro de la pared a través de eso, lo que se llama vasoconstricción. La vasoconstricción es la contracción de la musculatura de la arteria disminuyendo el diámetro del espacio de la arteria. Eso se llama vasoconstricción. Y si pasa lo contrario, se dilata, es vasodilatación, el aumento del diámetro. Ok. Y eso provoca una resistencia. La resistencia, bueno, vamos a seguir hablando de la resistencia, pero vamos a ver para que tengan una idea de lo que es la resistencia. Imagínense que vamos por una autopista, van una calle, y por la calle, en toda la orilla de la calle, hay una defensa, ¿verdad? Con la que traen las autopistas, que son como unas barreras de hierro, ¿verdad? A ambos lados, y vienen 4 carros en fila, así circulando a la misma velocidad. Los 2 carros que están pegados a la orilla de este lado y a la orilla de este lado van chocando con la pared. Y los 2 del medio no chocan con nada. ¿Qué va a pasar? Que en un momento estos carros, como van a estar siendo frenados por la pared, van a ir más lentos, ¿verdad? Mientras que los que están en el medio, que no van a chocar con nada, los van a ir adelantando. Es decir, que la pared de esa autopista le está haciendo resistencia al paso del carro y lo está haciendo que el carro circule más lento. ¿Sí? En cambio, el carro que está en el medio, que no choca con nada, puede ir tranquilamente rápido. Eso es más o menos lo que ocurre en el vaso sanguíneo. La sangre que va pegada a la pared la va frenando. O sea, tiene una fuerza contraria a la circulación. Y por lo tanto, como una fricción, exacto. Entonces, esa sangre que va pegada a la pared va circulando más lento, porque va chocando con la pared. En cambio, la sangre que va por todo el medio, como no choca con nada, esa sangre va más rápido. Entonces, ese efecto que tiene la pared sobre el flujo de sangre que contacta la sangre es lo que se llama resistencia vascular. Entonces, ¿qué pasa? Si el diámetro de la arteria es más grande, hay mucha sangre que está en el medio. Entonces hay mucha sangre que circula libremente, porque solamente la que está circulando frenada es la que está pegada a la pared. Pero como el diámetro es muy grande, hay un poco de sangre en el medio que va circulando. Pero ¿qué pasa si el diámetro del vaso se reduce? Hay más sangre pegando con la pared, porque hay menos espacio en el centro. Entonces gran parte de la sangre está chocando con la pared. Es decir, que un vaso sanguíneo que reduzca su diámetro por una vasoconstricción, a la vez está aumentando su resistencia. O sea que la resistencia es inversamente al diámetro. Mientras más pequeño sea el diámetro, aumenta la resistencia, porque hay menos sangre en el medio. Mientras que el diámetro es mayor, o sea que el hay vasodilatación, hay más sangre en el medio circulando, y por lo tanto la resistencia es menor. O sea, ya para eso lo vamos a tocar más adelante, pero para que vayan enterándose lo que es la resistencia. La resistencia es la fuerza que tiene la pared por la fricción, como dice su compañero, al paso de la sangre que está chocando con la pared. ¿Sí? Si el diámetro es mayor, la resistencia es menor, porque hay más sangre que no está chocando con la pared. Pero si el diámetro es más pequeño, aumenta la resistencia. Por eso entonces que se llama que los vasos que tienen fibras elásticas son vasos de presión. Y los vasos que tienen fibras musculares son vasos de resistencia. Y ahí la diferencia. Vaso de presión, porque se puede dilatar con la presión de la fibra, la presión la puede almacenar en la fibra elástica. Y las arteriolas, que son vasos de resistencia, porque son las que tienen la capa muscular más gruesa, son las que pueden contraerse y dilatarse para variar la resistencia. Es importante esto. Bueno, pregúntenle al que no se le para. Porque una de las formas de que la erección no ocurra es que aumenta la resistencia, disminuye el diámetro de ciertas arterias y por lo tanto, de los vasos que salen, ¿verdad? Y por lo tanto, la sangre se acumula en el pene y ocurre la erección. O sea que la erección del pene es producto de unos cambios de resistencia vascular. Entonces es importante. No pasa la pena ahí. No, es que yo no soy así, yo no sé qué me